Comenzamos con la grabación. Así es. Hoy vamos a tener esta presentación especial. Esta persona que pasó por todo el proceso de la formación, el cual fue cumpliendo con las mediciones desde la primera en adelante, fue cumpliendo con todos los procesos, hizo el primer observado, el primer casting, que fueron de unos 15 minutos. Él recibió el feedback que le dio el equipo de mediciones y ahora se está presentando justamente con los resultados que pudo obtener en esa presentación. Esta persona es estudiante de comunicación audiovisual, estudiante de derecho, por supuesto estudiante de coaching ontológico y de formación política. Es locutor de radio, periodista de televisión, ya lo van a escuchar hablar y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, productor de material audiovisuales y tiene unas aptitudes de puntualidad, avidez y metodicidad. No había leído eso. Así que vamos a esperar que nos pueda explicar un poquito más en cuanto a estas aptitudes. Recibimos con un aplauso virtual, un aplauso real, el aplauso virtual de 555, a nuestro querido coach, Marcos Montero García de Bolivia. Marcos, ¿estás allí? Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Perfecto, fuerte y claro. ¿Cómo están? Bueno, empezamos. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí presente, a todos los líderes coach, a todos los estudiantes y bueno, a todas las personas que forman parte de esta enorme familia y de este emprendimiento tan hermoso. Muchísimas gracias, Claudio, por esa presentación tan impetuosa, tan vehemente. Me regocija un montón, me hace muy feliz por poder estar aquí. Estoy muy emocionado, no sé si se me nota en la cara. Y bueno, sí, obviamente, como mencionaba hace un momento Claudio, yo he pasado el anterior casting, se podría decir, en el que he recibido y he tomado en cuenta toda la retroalimentación que me han dado. Y bueno, he tratado de implementarlo para esta nueva presentación. Así que bueno, en lo que se van conectando, voy dando inicio al tema, si les parece. Voy a hablar, como bien dice aquí la diapositiva, del lenguaje. En realidad es en sí la ontología del lenguaje, cimentado por el coaching, pero haciendo hincapié en lo que es el lenguaje mismo. Vamos a hablar también del poder, sus ramificaciones, sus distintas aristas y ápices que son menesteres, en mi opinión, tocar los principios y relaciones, la coherencia y sus capacidades y los actos del habla. Muy bien, avanzamos. Bueno, rápidamente, como ya me presentó Claudio, mi nombre es Marcos Josías Montero García, soy de Santa Cruz, Bolivia, tengo 29 años, recién cumpliditos, y bueno, soy un aficionado, como se ve ahí, por el aprendizaje, por el conocimiento. Me encanta aprender, me encanta desarrollar mis capacidades, por eso estoy estudiando coaching, que es una rama, una carrera, un estudio que me complementa totalmente con todas mis aspiraciones, es maravilloso. Bueno, mi humilde experiencia es eso. Actualmente soy locutor de radio, he desarrollado en el campo audiovisual, que es mi primera carrera en la que entré hace ya 3 años. Y bueno, mis aptitudes, la puntualidad, que está remarcada porque es algo que es lo que controla todos mis días y es algo que, siendo sincero, confesándome, a veces me resulta y me provoca quiebres. Lo confieso con total sinceridad. ¿Por qué? Porque no me gusta no estar puntual o pasarme de mis horarios, y como me manejo en varias acciones, varias universidades, varias cosas, tengo que organizar muy bien mi tiempo y bueno, es algo que he desarrollado conforme ha avanzado mi corta vida. Bueno, avidez es algo que me considero, me gustaría declararlo, soy avidez porque tengo esa ambición sana, se podría decir, hacia grandes cosas. Tengo muchos sueños, muchas metas y objetivos que día a día trato de cumplirlos de a corto plazo para llegar de aquí a un tiempo a cumplir lo que quiero hacer. Y bueno, metodicidad, que hace ratito Claudio decía, que me gusta ser muy metódico con lo que hago, me gusta organizar mis cosas, me gusta actuar con cierta circunspección y bueno, es algo que siento que me caracteriza. Bueno, una vez hecha la presentación, vamos a dar inicio a el tema en sí.
fundamental, inexorable, empezar hablando del lenguaje y definirlo. Yo puse aquí, el lenguaje es la manera de hacer o deshacer el mundo. Y espero no caer en una ambiguación, no ser muy metafórico, por así decirlo, pero el lenguaje yo lo entiendo, y bueno, en base a la ontología que me ha enseñado el coaching, es, bueno, y como sus postulados lo dicen, generativo, es el ser mismo, y es una capacidad exclusiva, creo yo, de los seres humanos, pero cimentada en ese raciocinio que nos caracteriza. ¿Qué quiere decir esto? Poseemos, sobre todo el español, una capacidad increíble, súper amplia, pantagruélicamente distinta a los otros idiomas y a los métodos de comunicación que nos permiten hacer tantas cosas. Mentiría si digo mi rama favorita, poquita de mi parte, pero es una de mis favoritas. Y bueno, más adelante voy a citar a algunas personas para que entiendan un poco cómo veo yo el lenguaje, porque creo que de eso se trata estas reuniones, compartir puntos de vista, retroalimentar, hablar, y bueno, no me quiero desenfocar ni desviar, pero bueno, el lenguaje yo lo entiendo como la manera de hacer o deshacer el mundo. El lenguaje es la herramienta, es el ser mismo en el que el humano justifica y da manifiesto de su existencia. Así lo defino yo al lenguaje. Vamos más adelante. Aquí puse los postulados, los principios del lenguaje básico, que son 3, y vamos a desglosarlos. El primero es, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Es lo que decía hace un momento. Los seres humanos tienen esa capacidad exclusiva, inmanente, que uno deja de serlo cuando rompe esta cuarta pared para enfrentarse al mundo y decir, este soy yo, y así me manifiesto. Así lo entiendo yo, este principio. El segundo es imperativo. Más adelante voy a citar, y no me quiero adelantar, pero existen varios filósofos, y bueno, esa es mi bibliografía, mi base, sobre todo en esta presentación. Soy muy fanático de estudiar los inicios de la historia, los escritos. Y bueno, más adelante con más calma, porque no me quiero apresurar, vamos a ir comentándolos, pero bueno, interpretamos el lenguaje como generativo, es decir, que genera ser, genera acción, y el lenguaje es eso. La tercera dice, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos, de él es lo que decíamos, no sirve simplemente el lenguaje como una herramienta contemplativa para ver al mundo y disfrutar de las delicias, exquisitudes de la vida, sino que a través de él, no me imagino el mundo sin el lenguaje. Faltar, no puede darse el lujo de ausentarse, no puede faltarse a clase. Pequeño paréntesis, me brinden su tolerancia y bondad inmerecida. Estoy un poco mal de la garganta justamente hoy, pero no quería desanimarme, no quería que eso sea un atropello a mis ganas de compartir esto con ustedes. Así que si hago un poco de gestos es porque estoy un poco mal de la garganta. Pero bueno, sigamos. La relación e importancia de los principios lingüísticos. Bueno, aquí vamos a nuevamente retomar los principios lingüísticos, pero dando más ejemplos, siguiendo una verbigracia, es decir, unos pasos, ejemplos que han sucedido para que nos situemos más y entremos más en contexto, que es algo que me han pedido justamente en la retroalimentación que me dieron. Bueno, la primera que decíamos es, interpretamos a los seres lingüísticos, lo cual habla de que los seres humanos son lo que son gracias a su cualidad exclusiva del lenguaje, porque estos viven en él. Y bueno, aquí hay dos personajes muy importantes que puse a los lados, como bien les decía antes, son filósofos. El primero es Sócrates. Sócrates tuvo de discípulos a grandes filósofos como ser Platón, y tuvo a Aristóteles, también, Sócrates tuvo a Antístenes, que son fundadores. Por ejemplo, Sócrates es que no se hubiese sabido de él nada si no fuese por sus discípulos. Sócrates, bueno, ha escrito obviamente sus cosas, pero no nos han llegado a día de hoy sus escritos. Eso quiere decir que la manifestación de él, su existencia, hubiese sido nula si es que no existirían o hubiesen existido los diálogos de Platón, los escritos esotéricos, y es uno de los padres fundadores, creo yo, por ejemplo, de la dialéctica, que es el arte de conversar. Es una cosa increíble que, bueno, espero luego, los puedo compartir luego de terminar con la exposición, algunos libros, algunas cositas. El otro es Heráclito.
en común tienen que ninguno de ellos escribió en sí, o bueno, nos han llegado sus escritos. Heráclito lo tomaban como un loco que, bueno, se aventuró en la fauna, en la vida silvestre, en los bosques, y lo tomaban como loco. Él creía que el inicio de la vida era el fuego. Y hay un dicho muy importante, bueno, una premisa que él dejó, lo voy a parafrasear porque no recuerdo textual, pero que es muy importante, creo yo, que dice, uno puede cruzar un río unas 1000 veces, puede ir y venir, cruzar 1000 veces un río, pero uno se equivoca al decir que es el mismo río. Uno no se da cuenta que cruzó 1000 ríos distintos. Entonces, él habla del devenir, de la capacidad infinita que nos ofrece la vida, el libre albedrío, está cimentado y viene enarbolando la bandera del lenguaje. Porque si no existiese eso, todas las ideas, toda la evolución misma del ser humano se hubiese sido truncada, no hubiese existido la capacidad, el nivel de intelectualidad, de conocimiento que existen al día de hoy. Y los pongo como ejemplo porque tienen esa característica de que no nos han llegado escritos de ellos, pero sí sus ideas, y esas ideas han perdurado en base al lenguaje. Todas las ideas importantes. Bueno, continúa. El segundo, bueno, es interpretamos el lenguaje como género. El lenguaje crea mundos, el lenguaje genera ser. Es lo que decía hace un momento, el lenguaje deja de lado esa capacidad contemplativa de la vida, de ser yo mismo, de comerme mis juicios. Aquí te permite crear, ser tú con toda la capacidad de movilización. Y aquí puse a 4 grandes figuras. El primero de la izquierda es Mahatma Gandhi, que bueno, en un acto de declaración, un acto de preponderancia lingüística y de ser, con vehemencia, él dijo, yo soy India. Y él justamente fue el que nos ofreció, bueno, hasta día de hoy se utiliza, una de las maneras de protesta cívica totalmente pacífica, sin violencia, en base al lenguaje verbal y no verbal. ¿Por qué? Porque él entraba en huelga de hambre, 20, 15 días le tiraba, pacíficamente, utilizando el lenguaje, utilizando su lenguaje no verbal, porque él obviamente se lo veía una apariencia un poco eh, mal, pero con toda la fuerza del mundo él continuaba en su lucha por la libertad y por la vida. El otro exponente que puse es Nelson Mandela, que bueno, él estuvo preso cerca de 30 años en la prisión, y esto es un dato interesante, él leía un poema que fue su fuente de inspiración todos los días lo leía, ahora no recuerdo el nombre del poema, pero luego lo puedo compartir. Y uno se da cuenta de la capacidad que tiene el lenguaje, la capacidad de vida. Ese poema, y bueno, sus convicciones, sus declaraciones, lo hicieron luego el presidente, que, que en sus reflexiones, en su inmanente, dio paso a, a la unión, a la convergencia de las personas que antes habían oprimido a todas sus razas, las personas que habían tenido algún problema, algún roce con esas personas, y dio paso a través del habla, de su capacidad reflexiva, de su capacidad lingüística, a unir a todo un país, a un continente entero. Y eso es un ejemplo de vida. Bueno, el de la derecha lo deben conocer, es Jesús, que bueno, él nada más llegar, él dijo, yo ya vencí al mundo, o sea que él dio la declaración y no había nadie, era inamovible, más allá de ser hijo de Dios, él era inamovible con esa declaración. También hay otra que me gusta mucho y bueno, es mi manera de interpretarlo, en el que, bueno, cuando estaba antes de ser crucificado, él dice, tengo sed, él dice que tiene sed, y bueno, el agua a nosotros nos puede representar semiológicamente vida, ¿no? Él puede pedir vida. Y es interesante porque cuando se supone que él perece ahí en la cruz, uno de los guardias reales le clava una de sus lanzas y de él sale agua y sangre. Es decir, dio su vida, pero nos dio vida. El agua nos dio la vida, y es una declaración importantísima en el lenguaje, creo yo, a mi manera de entender, porque más allá de, bueno, quienes profesamos la religión cristiana, el catolicismo, es un ejemplo magnífico del poder del lenguaje. Y bueno, obviamente Dios, el mundo, para quienes, bueno, somos cristianos católicos, empezó con una declaración, con una
con una oración que es hágase la luz. Y se hizo la luz, y bueno, aquí estamos, regocijándonos, siguiendo un camino y dándolo todo, y es muy bonito, a mí me parece ejemplos magníficos para compartir con ustedes. Bueno, sigamos adelante. El tercero, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Al contrario de la metafísica, que vendría a ser la antítesis de la ontología del lenguaje, que en un ratito vamos a comentar, la ontología del lenguaje nos habla de la capacidad de crearse, de devenir y ser hasta el infinito, lo que nuestro lenguaje nos permite. Más o menos lo que decía Heráclito, lo que mencionábamos hace un momento, esa capacidad sempiterna, significa que parece que no tiene fin ni inicio, de ser. Es una capacidad increíble. Y es por eso que yo comparto esta reflexión, bueno, que a mi corta vida he creado, y yo creo que el lenguaje es tan importante, tan fundamental, que las personas que carecen de él, que no la desarrollan, viven con menos pedazo de mundo, viven con desventaja. Tener el lenguaje, no necesariamente las palabras, sino distinciones, entender, desarrollo, competencia, te brindan un mundo de posibilidades. Y más allá te brindan mundos nuevos, pedazos de mundos que no conocías. Entonces, yo creo que las personas que no tienen el lenguaje viven con menos pedazos de mundo, y eso es un poco triste porque no pueden expandirse ni desarrollarse en toda su capacidad. Eso es algo que quería compartir. Aquí a los lados tenemos a dos exponentes igual muy importantes, dos filósofos. El de la izquierda es Aristóteles, que justamente él hizo el escrito de la metafísica. Es un libro que es incompleto. Todos los libros de Aristóteles son esotéricos, significan que no estaban listos para salir a la luz, eran como sus apuntes. En ese libro de la metafísica, Aristóteles comienza a reflexionar con el sentido y el inicio de la vida. En un comienzo lo atribuye a los pitagóricos, es decir, los números. Más adelante atribuye a las letras, a las vocales, al poder del lenguaje, pero él concluye su libro con desconcierto, es decir, él no llega a la capacidad de entenderlo. Pero lo importante y lo que se puede rescatar de ese escrito es de que lo que le permitió ser Aristóteles es su lenguaje. Es decir, la vida, haciéndolo más general, tiene sentido, la individualidad tiene sentido una vez que entras en relación con otras personas. Y para entrar en relación con otras personas es fundamental, inexorable el lenguaje. Y eso es algo fundamental. Y el de la derecha, bueno, es Karl Marx. Él fue filósofo, fue sociólogo, que, bueno, hizo un manifiesto comunista en el año 1848, en el que es fundamental porque creó un cambio en la historia, con su manifiesto comunista que al final termina con obreros de todo el mundo unidos, provocó, más allá de toda la ideología comunista, materialista, un cambio, generó un mundo. Él generó y cambió muchísimos países, muchísimas vidas, muchísimos estilos de vida, muchísimo, con esa declaración de lenguaje, con esa simple oración, que bueno, el libro es más de 60, 50 hojas, pero esa última oración fue la que desató uno de los movimientos más grandes del mundo. Y bueno, todo esto lo utilizo como pruebas, para que no tampoco crean que me estoy inventando, de que el lenguaje tiene tanto poder, es tan fundamental en la vida, su desarrollo, prestar la atención, cosecharlo, nutrirse, que es magnífico, es como si tuviese lo que lo ponen a los caballos aquí, poder ver el mundo completo en su total amplitud. Bueno, continuemos. Aquí más o menos puse algunos puntos, pautas máximas de la coherencia ontológica de la vida, que es una teoría que se ha ido desarrollando por varias personas. Algunas cosas rescatadas de aquí son enseñanzas que he aprendido de algunas universidades, de otras clases. Por ejemplo, la teoría de los momentos. Un docente de nombre Almanza, bueno, de apellido Almanza, me la enseñó. Yo una vez le pregunté, ella es un señor mayor, le pregunté, ¿qué es la vida, señor Almanza? Y él me dijo, la vida son momentos. Suena muy cliché, pero me dijo, sin esos momentos, sin el lenguaje, sin el registro de esas cosas, no tendría sentido la vida. Y es algo que es práctico, es sencillo, pero es fundamental y es algo que creo que hay que tener en consideración. Luego, la historia es una serie de hechos. Esto me lo enseñó mi profesor de sociología, de nombre Daniel, que bueno, en la materia nos enseñaba de que la vida es una sucesión de hechos, pero estos hechos se manifiestan y es
complementario a lo que decíamos antes, en el lenguaje. Es decir, que la historia de la humanidad son hechos sociales, y los hechos sociales se manifiestan y tienen sentido en la relación lingüística corporal de la vida. Luego, la emoción y espíritu es algo fundamental. Bueno, para mí, Dios, eh, seguir el ser humano se siente incompleto si no tiene un acompañamiento espiritual, alguien que lo guíe. No es una limitación, sino más bien es una expansión, es una libertad de poder cosechar lo bueno, de poder seguir el buen camino. Y es algo que me gusta compartir con las personas que, bueno, tengo la oportunidad de platicar con ellos. Y la teoría del abrazo, esta es otra historia que me gustaría compartir con ustedes porque más allá porque el lenguaje no es solamente hablar, el lenguaje se expresa de muchas maneras, tiene muchas facetas, y esta justamente da la otra cara de este lado. Eh, Mi profesor, que le tengo mucho cariño y para mí es uno de los mejores docentes de mi otra universidad, Homero Carvalho, él nos compartió esta teoría del abrazo, que aquí en Bolivia hubo una época entre 1971 y 1978 en la que entró un dictador de nombre Hugo Banzer. Él mató a muchas personas, cometió muchísimos agravios para la sociedad boliviana. Y este profesor, él tenía la percepción de vida marxista, justamente de Marx que hablábamos hace un momento. Y se reunía con un grupo de intelectuales en los que debatían, reflexionaban, hasta que en un momento se dieron cuenta de que, bueno, uno de ellos, que apellida Vidal, dijo, está muy bien utilizar el lenguaje, reflexionar, tratar de aportar intelectualmente a la vida, pero no hemos hecho nada, no hemos hecho nada, nada que se vea, nada que se sienta, nada que se pueda escribir, nada, más que intercambiar palabras. Él lo veía así, él lo veía así. Entonces lo que hizo fue dejar su sillón de la comodidad, su zona de confort, porque ellos estaban muy a gusto, en un lugar sin vivir lo que estaba pasando allá afuera. Entonces ellos, que eran de condición muy humilde, van y se aventuran en busca de personas que puedan ayudar, de jóvenes, de niños, sobre todo niños, y reunieron como 40 niños que los adoptaron, los acogieron en su humilde morada y, y los empezaron a nutrir, sobre todo con el lenguaje porque eran niños y bueno, la forma de ser, la forma de enseñar a una persona es con el lenguaje, verbal, no verbal, pero con el lenguaje. Y entonces quiso hacer algo didáctico en medio de esa crisis. Él quería transmitir un mensaje de paz, de amor y de que se puede superar cualquier adversidad. Entonces, ellos hicieron como un teatro casero en el que les enseñaron cualidades histriónicas a los niños, bailes, danza. Pero lo interesante de esto era de que todos esos niños, al comienzo cuando entraron a vivir con ellos, por primera vez en sus vidas muchos decían que nunca habían sentido el abrazo ni el cariño de un padre, de una madre, porque eran huérfanos, vivían en condiciones paupérrimas. Y bueno, entonces se agarraron de ese acto lingüístico de manifestación de vida, de cariño, es que es la coherencia ontológica completa, el abrazo. Para mí, también como teoría de vida, lo acepto y lo llevo dentro, porque, bueno, completando la historia, ellos, al finalizando cada obra de teatro, que, bueno, se manifestaban al mundo a través del lenguaje, daban un mensaje de superación, de capacidad, de desarrollo, terminaban con un abrazo y, y antes de fallecer el señor Vidal, recibió el abrazo de cada uno de ellos, ya más grandes, mayores, y les agradecen por haberles compartido todo lo que sabía su vida, por enseñarles a hablar, por enseñarles a sentir lo que es vivir un simple abrazo. La teoría del abrazo es esa, es manifestarse ante la vida, dar un mensaje de paz, de tranquilidad, de acompañamiento, y, y es algo magnífico porque es es la manifestación pura, el ser de la vida enfrentándose a las adversidades del mundo, con un susurro melífluo, no necesariamente auditivo, pero que te da tu acompañamiento y te dice también estás aquí. Bueno, perdón por extenderme tanto en esto, sino que es algo muy bonito que me hubiese gustado compartir con ustedes. Sigamos, vamos a hablar del poder del lenguaje. Aquí hice una serie de hechos que no están ordenados cronológicamente, sino son puntos importantes de inflexión en el mundo. La primera es la revolución industrial que sucedió, bueno, a lo largo de todo el siglo XVIII, que
Con una declaración cambiaron también el mundo. Son declaraciones, son hechos en el lenguaje que cambian vidas, que cambian multitudes. Los trabajadores decían, queremos un mejor estilo de vida. No nos pueden estar explotando a nuestros hijos menores, a nuestras esposas, y vivimos en condiciones horribles. Entonces, la revolución industrial, más allá de que se vea como un agravio a la humanidad, un periodo muy difícil, se lograron grandes cosas como la jornada de 8 horas, sueldos decentes, mejores condiciones de vida, y todo eso comenzó y no se le da la importancia con esa declaración, con ese quiebre tal vez multitudinario que dicen, ya basta, queremos mejores condiciones de vida, nos están tomando, no somos nosotros mismos. Otra es la Revolución Francesa, que fue en el año 1789, que, bueno, en esas épocas, hacia atrás, se manejaban bajo el régimen monárquico. Es decir, una persona tenía voz y voto. Y miren la importancia, ¿no? De tener la voz y el voto. Tener la voz era tenerlo todo. Y la última palabra, esa frasecita, la última palabra la tenía tal persona, le da todo el poder y la capacidad de mando. Y bueno, la Revolución Francesa dice, ya basta, tenemos que dar fin a que la palabra la tenga uno, la palabra la tiene que tener el pueblo. Pero hoy se está hablando de palabras, el poder, en este caso, literalmente era la palabra. Entonces es un hecho muy importante a tener en cuenta. Luego está el descubrimiento de América en 1492. Y existen varias poesías, varios escritos en el que, bueno, dicen los que estaban allí, porque Cristóbal Colón manifestó escritamente, y eso es la importancia, se les atribuyó todo el mérito a Cristóbal Colón por descubrir América, pero los originarios de allí decían, Cristóbal Colón no descubrió América, ¿qué diablos? Nosotros ya estábamos aquí, pero la importancia de la comunicación y del lenguaje para poder hacer historia, eso es fundamental. Bueno, más adelante, les comentaba el Manifiesto Comunista de Karl Marx en 1848, que termina con esa frase justamente, obreros de todo el mundo unidos, y estalló una gran revolución. Y hasta recientemente, toda la época del muro de Berlín, desde la Primera Guerra Mundial hasta el 89, 1989, no fue hace tanto, de que tuvo efectos esas declaraciones, esos escritos que dejaron Karl Marx y Friedrich Engels. Y bueno, la de Jesús, que compartía la de aguas tengo sed, que nos dio vida, nos permite estar aquí. Y hago esta línea de tiempo también a manera de resumen y de síntesis, para entender otra vez el poder de la palabra y de la vida, la relación que estos tienen. Si uno repasa la línea histórica de los hechos sociales, de la historia en sí, uno se da cuenta que existen 4 momentos, que son la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, cada una marcada por sus hechos, el viaje a la luna, más atrás la Revolución Francesa, la llegada de Cristóbal Colón, pero la edad antigua inicia con la creación de la escritura, con la manifestación y registro del lenguaje. La época de atrás se llama prehistoria, antes de la historia. Y se tienen vestigios, especulaciones, conjeturas, que no se pueden corroborar porque su individualidad, su existencia, presenta características dubitativas por el hecho de que no existía un lenguaje, no existía esa capacidad fundamental, uno de sus pilares se encontraba roto y no pudieron manifestar su vida, es decir, se quedaron sin sus pedazos de mundo y hasta sin su misma existencia. Así que es muy importante tener en cuenta el poder del lenguaje. Sigamos. Ahora vamos a repasar rápidamente los actos del habla. Aquí podemos ver las declaraciones, las afirmaciones, las promesas, y allá atrás como un cuerpo etéreo, malvado, de juicio. Y al lado una rueda también de lenguaje, pedidos, ofertas, promesas y declaraciones, que son los que siempre se comparten en los grupos, el día a día, en el cotidiano. Vamos a tocar rápidamente cada uno. Las afirmaciones. Las afirmaciones son meramente descriptivas. Cuando la palabra se acomoda al mundo, el mundo no cambia, el mundo sigue siendo el mismo, son meramente descripciones. Justamente Karl Marx, y perdón que lo cite tanto, pero son mis fuentes, hizo una tesis, que se llama tesis sobre Feuerbach, en la que puso como 12 máximas, 12 observaciones, y justamente la 12, la última, él reniega, se enoja y lo deja escrito para la posteridad, y ponía, la mayoría de los filósofos hasta ahora, o la mayoría de los intelectuales hasta ahora, lo único que ha hecho es contemplar el mundo, interpretarlo. Eso está muy bien, pero el poder del lenguaje, pero bueno, eso lo dice tácitamente, está implícito, el poder del lenguaje lo que permite es transformación. Entonces, ¿el qué dice? Con lo que se trata en esta vida es de cambiarlo.
o sea, evolucionarlo, dar un paso más allá, dejar de estar en la zona de confort, muy bien, esto está así, muy bonito, para cambiar el mundo. Eso es importantísimo, eso vendrían a ser las afirmaciones. Más adelante, bueno, las declaraciones, aquí ya se genera un cambio, la declaración mueve al mundo, es decir, el mundo ahora se adapta y se acomoda a tu lenguaje. Las declaraciones provocan todos estos cambios en el mundo, todos los ejemplos que hace rato estábamos repasando. Entonces las declaraciones dejan esa masa contemplativa, esa zona de confort para generar mundo, para dar movimiento, para cambiar la vida. Las promesas. Las promesas aquí tienen un poquito más de variantes. Están las ofertas y las peticiones. Cada una respectivamente está acompañada de una declaración de aceptación, porque si repasamos, existen dos grandes paradigmas. Está el paradigma del ego, de los juicios, de que querés las cosas que sean así, ese te perturba, te causa confusión, y una vida que no es la plena, de parsimonia, de paz. Y está el otro paradigma que es la aceptación. El coaching justamente trata de situarse sobre este. Entonces están las ofertas, las peticiones, que se hacen promesas, es decir, se compromete a la promesa involucrada. Hay un compromiso, está cimentada con una declaración en la que te comprometes a futuro y te sientes con las competencias y la capacidad de hacerlo. Por eso se hacen las promesas. Ahora, los juicios. Aquí es un poquito más didáctico y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Ahí está el guerrero de la confianza. Tenemos a nuestro Stickman con su escudo, con su espada, y atrás de él están los 4 pilares, pero que aquí se llama espíritu de sostén y de seguridad de la confianza. Estos son los que les permiten hacer frente al dragón de los juicios negativos, inválidos e infundados. Los pilares vendrían a ser la confiabilidad, sinceridad, involucramiento y la competencia. Estos son los orbes misteriosos que acompañan a nuestro guerrero de la confianza para hacer y derrotar a este dragón malvado. Y bueno, él camina sobre el suelo, el pavimento del compromiso. Él va firme, se siente seguro con la confianza y la competencia y las capacidades de derrotar a ese dragón maléfico que son los juicios y que causan sufrimiento. Que bueno, justamente Rafael Echeverría en su libro de Ontología del Lenguaje hace una distinción entre el sufrimiento y el dolor, que uno es biológico y el otro te genera un malestar distinto. Esos son los que producen los juicios negativos, inválidos, infundados, que son preconcepciones de algo que no has vivido, es algo que no tiene sentido, que bueno, va en base a tu historicidad, a tu modo de observar el mundo, pero que hay que apartarse de ello. Continuemos. Coherencia ontológica. Bueno, aquí ya vemos que el guerrero ya tiene toda la coherencia ontológica, está triunfante sobre el dragón, y que bueno, ahí puse unos ejemplos hacia los lados. Tenemos una carrera. Este corredor, para tener la coherencia ontológica, para sentirse capaz y para realizar sus objetivos, tiene que tener esta premisa que es la coherencia ontológica, que tiene que ser acompañado de la corporalidad justa, correcta, necesaria, de la emocionalidad también apropiada y del lenguaje, ya sea intrapersonal, de las reflexiones, pero del lenguaje correcto también, que aporte a toda esta coherencia ontológica, ontología, el estudio del ser. Entonces, coherencia, la congruencia a nivel de uno, para que al final salgan ganadores, todos, ¿no? Ahí están los 3 ganadores después de cruzar la carrera. Aquí puse otro ejemplo también de capacidades y de facticidad, es decir, de hechos, de cosas que ya han sucedido. Ejemplo, son las 7 de la mañana. Es una mañana muy calurosa, estás de traje formal, manejando en una avenida que está con un tráfico vehicular terrible y debes entrar al trabajo en 5 minutos. Yo creo que a más de uno nos ha pasado. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? Aquí es donde entran muchos elementos del coaching ontológico que hay que tener en cuenta, pero fundamentalmente las 3 áreas, ¿no? Que en un principio, bueno, después está la espiritualidad, la energía, pero las 3 áreas hay que tenerle firme con sentido. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si en el lenguaje uno ya se conversa, se coachea a uno mismo y dice, estoy bien, pero en el cuerpo está, sí, estoy bien, y encima estás pensando en tu ex, o sea, estás todo desviado, estás todo mezclado, así no te va a poder salir nada bien. Y yo tengo un pensamiento que lo comparto, que es, si algo ya pasó, o algo que, bueno, no, capacidades físicas que no puedes cambiar, no te tenés que estresar, no tenés que molestarte ni cambiar tu estado de parsimonia y tranquilidad por algo que lo puedes juntar con las competencias y los pilares correctos, que es el lenguaje de positividad de cuerpo,
que transmita esa posibilidad. Es como cuando te dicen, estoy feliz, sí, avisarle a tu cara, ¿no? Que tiene que estar en congruencia. Y la emocionalidad también que acompaña y dé sostén a todos estos pilares. Segundo ejemplo, vas a defender tu tesis final para graduarte, pero justamente terminaste con tu pareja ese día. Uy, una situación muy complicada, justamente, espero no me pase, todavía no he dado mi tesis, pero ¿qué pasa en este ejemplo? En el lenguaje estás dudoso, no sabes qué hacer, ¿será que puedo? Estás con la duda, te sentís nervioso, tú pero te sentís así bien, ¿no? Sí, puedo, la corporalidad está correcta, pero el lenguaje estás así, encima estás con el corazón roto, te pasó algún accidente con un familiar, algo así, estás con una descompensación total, es decir, no se puede, uno no puede vivir, deja de vivir en ese momento, es más, si uno no tiene todas estas bases alineadas, esto es fundamental. Bueno, ahora a manera de conclusión, se pasó rápido el tiempo, puse esto, estar feliz en el momento adecuado, con la emocionalidad correcta y con la corporalidad adecuada, eso es estar bien, eso es vivir. ¿Y quién no quiere estar bien siempre, no? Es una pregunta un poco tonta pareciera, pero ¿quién no quiere estar bien siempre? Entonces, compromiso, más avidez, las ganas esas de superarse, de ambición, más una salud, tanto a nivel físico, emocional, más la constancia, te hacen ganador. Y aquí puse una imagen de, bueno, una persona despertando, dándole la bienvenida a una emocionalidad ganadora, correcta, una sonrisa y, bueno, un lenguaje que te nutra, que te aporte y que te permita vivir. Y antes de finalizar, me gustaría compartir una experiencia más, que justamente me pasó ayer y fue muy oportuno. Dijo, esto lo voy a compartir, no porque sea bueno, sino es muy triste en realidad. Yo llevo ya un año más o menos estudiando coaching ontológico. Me tocó una de las situaciones más difíciles que jamás me imaginé que me iban a tocar, y peor en este momento. El día de ayer, una amiga eh, me pide compañía porque se sentía muy mal. Yo me reuní con ella en un lugar, en una plaza, estábamos conversando y me hace una confesión, un quiebre que jamás me imaginé que me iba a hacer. No estaba listo, no en todos mis planes, no estaba listo, no sabía que me iba a decir eso. Pero ella me confiesa, Marcos, estoy planteando suicidarme. Entonces me dice eso y inmediatamente digo, wow, tengo que hacer algo porque no puedo ser indiferente con esta declaración. Es una de las peores cosas, atentar contra la vida, hacer eso, y bueno, justamente yo tan joven eh, no sabía cómo afrontarlas, pero utilicé todas mis capacidades, todo lo que pude, y sobre todo el lenguaje para tratar de persuadirla, hacerla reflexionar de que no era el camino que ella tenía que seguir. Entonces, le empiezo a hacer preguntas sencillas. Y la primera pregunta que le hice es, espera un momento, le digo, ¿qué tan sencillo es, por ejemplo, que ahora mismo nos vayamos a otro país? ¿Cómo es eso? Me dice. Yo le digo, no es tan sencillo como decirlo. O sea, si lo decimos, ¿lo podemos hacer o no? Sí, me dice. ¿Qué tan grande es el mundo? Le digo. ¿Crees que la persona que dice, no, la vida es complicada, que empieza a limitarse lingüísticamente, empieza a darse el mismo golpe eh, lingüísticos que son los más dolorosos, emocionales, ¿no crees que esa persona es la que se está haciendo daño a ella misma? Porque entiendo que existen muchas personas en el mundo que tal vez no lo están pasando muy bien, pero qué tan sencillo es declarar lo contrario. Vos podés decir, la vida es tan grande, el mundo es tan grande, qué tan fácil es irte a otro lado o cambiar, es tan fácil como decirlo. Y ella obviamente dijo, no, no es tan fácil, te estoy preguntando, le digo, ¿es tan fácil como decirlo, sí o no? Tenés que ser coherente. Sí, me dice, con decirlo basta. Y entonces al final le digo, ¿qué tan difícil es que seas feliz? Dándote cuenta, bueno, ya reconociste algunas cosas que te tienen mal, pero dándote cuenta y declarándolo, declarando una vida distinta, ¿qué tan fácil es que seas feliz? Y bueno, me dijo, sí, tan fácil como decirlo. Y bueno, creo, no sé, espero, bueno, hasta ahora he estado en contacto con ella, todo está muy bien, que he podido aportar un poco
y lo comparto con ustedes porque es una experiencia muy fuerte que me tocó. Jamás pensé en mi vida que me iba a tocar vivir algo así. Una declaración muy triste, muy fuerte. Obviamente se van a tomar otras medidas, no soy yo un psicólogo, nada, pero en ese momento ya necesitaba ese acompañamiento. Y bueno, no fue toda esa la conversación, sino que bueno, se desarrolló más adelante, pero en resumen, yo creo que esto nos deja de enseñanza de que la vida es tan frágil, pero a la vez tan fácil, es tan bonita y tan triste, conforme y relacionado al lenguaje que uno tiene. Es por eso que hace un momento yo decía de que quienes tienen ausencia de lenguaje, quienes no tienen el lenguaje que se les permiten sus capacidades, viven con menos pedazos de mundo. Y si el mundo se te va acabando, el lenguaje se te va comiendo, se te va achicando, uno pierde el ser, y cuando pierde el ser, bueno, es una tautología que lo diga, pero ¿quién puede ser algo sin ser? Pero bueno, ya quiero salir, no quiero ponerlos tristes. Eh, Era una experiencia que quería compartir y bueno, quiero agradecer y antes dejar testimonio de todas estas enseñanzas que me ha permitido meterlas a mí, el coaching. Estoy muy agradecido de formar parte de esta enorme familia, de seguir creciendo. Y muchísimas gracias por estar ahí, por aguantarme, mi exasperante voz, mi cara, pero espero les haya servido un poco. Esta es mi perspectiva del lenguaje, la importancia que yo le doy. Y siempre hay que tomar la vida con una sonrisa, con la actitud correcta, con el lenguaje correcto y con la emoción correcta. Muchísimas gracias. No sé si se me escuchó todo, Claudio. Hola. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Sí, se escuchó y se escuchó muy bien. Ahora ustedes pueden aprovechar, ya que lo tenemos aquí a Marcos, para que le puedan ir escribiendo, haciéndoles preguntas. Voy a invitar a ver a algunas personas que están aquí presentes. Hoy Silvia también estaba lista para acompañarlos, así que Silvia, si podés activar el micrófono, a ver, voy a ver también L, quien está en el equipo en el equipo de casting, en el que ellas son las que ven los observados. Está, entre los profesores que están en ese grupo, están ellas. Allí ya las puse como coanfitrión para que ustedes puedan activarse el micrófono por, por sus propios medios. A ¿Está ver, acá? Hola, ¿se sí, escucha? se escucha. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Marcos, felicitaciones. Realmente Sí. muy bueno tu exposición. Después vamos a darte los feedback, claro, correspondientes a esto. Eh, Realmente muy, muy bueno, me gustó, muy buena la dicción. Tenés evidentemente conocimiento, tanto que a veces lo queremos dar todo. Así que, bueno, pero te felicito porque ponerse detrás de cámara y dar una presentación, no todos lo podemos hacer, nos cuesta bastante siempre, así que, bueno, eso quiero rescatar de todo esto. Muchísimas gracias. Quiero saludar, bueno, quiero saludarlos a todos. Ahora, después de Cartagena no nos hemos visto, así que el lunes pasado tampoco he tenido la charla con ustedes, pero tengo una clase, una charla más que nada espectacular y quiero invitarlos para el próximo lunes. Está aquí una persona conectada, una persona que admiro mucho, y quiero un poco en la práctica contar esto de que cómo somos verdaderamente protagonistas de nuestras vidas. Hay una familia, Fernández, que yo he hablado sin darle el nombre de ellos en alguna ocasión, y bueno, y quiero hablar sobre algunas cosas y contarles sobre ellos, una familia maravillosa,
que está pasando por aquellas circunstancias que muchas veces la vida nos enfrenta, y ellos verdaderamente están siendo guerreros en esto, toda la familia. Quiero hablar no solamente de ellos, porque yo creo que justamente situaciones como las que contaba Marcos hace un momento, a veces es necesario contar y ver que alguien está pasando por experiencias en las que nosotros no sé qué haríamos si tuviéramos que pasarlas. Entonces, quiero invitarlos para que el próximo lunes podamos estar aquí. Yo les pueda contar un poco esto sobre estas experiencias y el segundo postulado que tiene que ver con las conversaciones recursivas y que podamos ahondar un poquito más en ese tema, solamente con esa parte y con un ejemplo vivencial. Así que quiero felicitarte, Marcos, nuevamente, saludar a Daniel Fernández, que sé que está conectado, y a invitarlos para que el próximo lunes podamos estar juntos en estas presentaciones que hacemos todos los lunes. Gracias, Claudio, por este tiempo. Bueno, gracias a ti, Silvia, por la invitación. Estaremos presentes entonces el próximo lunes. Gracias a los presentes, los que están invitados por primera vez, invitados de estudiantes y ustedes ya futuros estudiantes. Hoy acabamos de presenciar este casting, normalmente le decimos casting, le decimos observado, de Marcos, y me gustaría simplemente terminar con algunas lecturas. Marcos, seguramente lo has estado leyendo. Muchas gracias, dice Jorge Cepeda, el coach educativo. También Fernanda dice, muchas gracias, Marcos, manejaste muy bien tanta información, muy didáctico, y gracias por compartir tu experiencia, porque estás aplicando tus conocimientos y tu estar siendo. Leo más arriba, dice Gabriel Pastrana, este señor tiene un lenguaje amplio, muchas distinciones. Gracias. Alicia dice, una clase de alto nivel académico, muy buena didáctica. Allí podés ir respondiendo, hay una pregunta que te hicieron también anteriormente, te accionaste, tu conversación ya te lleva a la acción, dice L. Macías, y fuiste activador del sentido de urgencia. Muchas felicidades, y la vida, Marcos, nunca nos avisa. Felicidades por tu estar dispuesto. Bueno, te piden la diapositiva anterior, allí Zulay te deja una pregunta, bueno, y después excelente, muchas gracias. Hernán dice excelente aula, muchas gracias, perfecto. Juan Camilo dice excelente. Fanny dice gracias y aplauso, lindísima voz. Bueno, ya hay algunas personas que te están diciendo algunas cosas lindas personalmente. Ya cuando dijiste la edad, no dijiste si eras soltero o casado, eso sí, ¿eh? No, muchísimas gracias por sus comentarios. Y vamos a estar hablando por el grupo de WhatsApp, ahí vamos a estar respondiendo las preguntas, si quieren las diapositivas, cualquier cosa, los libros que mencioné, ahí estamos preparados y listos en el grupo. Bueno, muchísimas gracias por tu entrega, tu compromiso. Les recuerdo, yo le di la asignación a Marcos, no sé, hace 3 días, una cosa así, 4 días del tema, y él dijo, ya estoy listo. Pero, ¿cuándo? ¿Qué viernes? Me decía yo. ¿Mañana? Yo le decía, no, ya estoy listo. Ya lo quería dar el casting. Cuando ya le di la asignación, estaba listo para ello. Así que eso también tiene su mérito. Felicitaciones nuevamente, Marcos. Nos estamos viendo, vas a recibir tu feedback en cuanto a esto. Y es muy probable que nuevamente tengamos otro coach. Y desde Bolivia, ¿qué ciudad, Marcos? Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Qué bueno, bueno, felicitaciones y nos vemos el próximo lunes. A descansar. Chau, chau. Gracias a todos. Muchas gracias.